Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Me da mucho gusto verlos. Bueno, pues el día de hoy vamos a empezar una nueva serie que lleva por título Restauración Espiritual. Y, y el tema de hoy yo le puse poniendo los primeros fundamentos. En una restauración, pues se tiene que empezar, ¿no? Manos a la obra, ¿no? Y el día de hoy es poniendo los primeros fundamentos. Amén. Eh, la porción que vamos a estudiar hoy es Jeremías 29. Jeremías 29. Ese es nuestro texto a estudiar. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios por la palabra y también al final vamos a orar también por el matrimonio de nuestra hermana Sonia y nuestro hermano Marquitos. ¿Lo conoce o no lo conoce? Ajá. Pues vamos a darle gracias el día de hoy también porque el día de hoy es un aniversario de su matrimonio, de su boda. Amén. Pues los que estén, cuando nos toque hablar, orar por nuestro hermano Marquito, los que estén cerca, por favor, se paran y, y, y oran por él, los que estén cerca, porfa. Sí, también tú, para que ores por nuestro hermano Marquitos y nuestra hermana Sonia. Padre, Padre hermoso, muchas gracias por este maravilloso día en que nos das la oportunidad de estar en este lugar, alabándote, adorándote y teniendo comunión con todos nuestros hermanos. Qué maravilloso eres, Señor. Gracias. Gracias te damos en esta mañana, por mañana tarde, porque nos estamos de pie, Dios, y eres maravilloso, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Padre, en esta mañana, pues vamos a exponer tu palabra, tu hermosa palabra. Y Señor, háblanos, 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 Señor, de manera sobrenatural. No tomes en cuenta, Señor, pues este depósito, sino que tú simplemente utilízalo, Señor. Utiliza mi depósito para compartir lo que tienes preparado para nosotros. Dios, ayuda, ayuda a tu pueblo, ayúdanos, Señor. Estamos tan deseosos, estamos tan necesitados de ti, estamos tan sedientos de ti para amarte, para amarte, Señor. Habla nuestras vidas. Bendice, Señor, la palabra y utiliza, Señor, simple y llanamente mi depósito, Señor. Padre, también en esta mañana te damos gracias por la vida de esta familia, por la vida de nuestra hermana Sonia, de nuestro hermano Marquitos. Es un matrimonio, Padre. Tú lo conoces, Señor. Tú sabes todo de ellos. Tú sabes las dificultades, los obstáculos, los sufrimientos que a lo largo de su matrimonio han sufrido, Señor, pero también sabes las grandes bendiciones también que hay, porque en el sufrimiento hay bendición, en el dolor hay bendición. Y indudablemente este matrimonio nos bendice, a cada uno de nosotros nos bendice. Y Señor, te pedimos de la misma forma como nos bendice este matrimonio, también te pedimos que los bendigas, Señor, que los guardes, que les des, que, les, que los ayudes, que seas tú, Señor, el que les da fuerzas, que seas tú, Señor, que seas tú, Padre, y bendice, Señor, a sus hijos. Bendícelo, Padre Santo. Por favor, bendice a Abby, a Alejandrita, a Marquito, Señor.
Padre, ayúdalos, por favor, y que sigan siendo, Señor, una, eh, ¿por qué no decirlo, Señor? Un ejemplo, Señor, para seguirlos, Padre. Bendito seas, Señor. Gracias porque tú obras en la vida de ellos. Gracias, gracias. Bendito seas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues acabamos de terminar una serie sobre el libro de los reyes, ¿verdad? Y esto está muy relacionado con, con el tema que vamos a ver el día de hoy. Eh, Dice Jeremías 29:1, dice, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió a Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Hermanos, si se dan cuenta, no nada más en el Antiguo, en el Nuevo Testamento hay cartas, ¿verdad? Allá están las cartas paulinas, pero no nada más en el Antiguo Testamento, sino que, perdón, no nada más en el Nuevo Testamento, sí, como lo estamos viendo el día de hoy, también hay una carta que envió el profeta Jeremías. Hermanos, el, el reino el reino de Judá eh, prácticamente transcurrieron desde la edad, desde cuando hubo rey, el rey Saúl, hasta terminar con el rey, el rey Sedequías. Desde ahí transcurrieron 500 años. Hermanos, y durante los 500 años, eh, Dios tiene el cuidado, Dios está hablando, hablando. Dios les enviaba profetas. Porque miren, nosotros somos bien olvidadizos. Necesitamos de la palabra. Porque miren, eh, somos, se nos olvida, se nos olvida. Pero durante 500 años estuvo Dios hablando a través de los profetas. Como escucharon hoy, esta porción, Jeremías 29, precisamente habla de un profeta que, por así, válgame la redundancia, que profetizó en los últimos tiempos, en los últimos tiempos de Israel. Y él decía, si ustedes pueden verlo, él decía, arrepiéntanse, va a, va a venir el ramalazo y tienen que escucharlo. Y había en sus tiempos si ustedes quieren, les queda de tarea, y había en los tiempos también de Jeremías, eh, profetas que decían mentiras. Él dice, no, se los vaya y se los va a llevar. Se los va a llevar, miren, arrepiéntanse, cambien de actitud. Pero había otros que, no, no pasa nada, decían. No pasa nada, sí, pues se está levantando, eh, se está levantando Babilonia. Sí, se está levantando eh, Asiria. Pero no pasa nada. Al final el Señor nos va a ayudar. Y sí es cierto, porque así es Él, es su misericordia. Pero ¿qué pasó? Al final se lo llevó. Dios utiliza precisamente a los enemigos para, para impartir justicia. Entonces, y Dios levantó a Nabucodonosor, los babilonios, precisamente para arrasarla. Y miren, en Segunda de Reyes 25:4, los invito a que el templo, obviamente los palacios, Segunda de Reyes 25:4, eh, el templo fue, hermanos, fue arrasado, desmenuzado. Imagínense, imagínense, aquí en nuestra
casa de oración tenemos objetos valiosos, porque si hay objetos o no, si hay objetos que que se ha dedicado para el Señor. Pero imagínense que venga el enemigo y o sea, lo desmenuce completamente. Y eso lo redujo a polvo. Dice, Segunda de Reyes 25:4 dice, abierta ya una brecha en el muro de la ciudad. Recuerden que las ciudades eran amuralladas precisamente para la protección de los enemigos, porque constantemente había personas gentes que querían destruir, robar. Dice, el muro de la ciudad huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos, que son los babilonios, alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino de Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo el ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a sus hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Pero miren, hermanos, estos eran después de eh, después del último rey que compartió, supongo yo, bueno, sí compartió eh, nuestro hermano Amadito, el rey Josías, le sucedieron 4 reyes, pero esos 4 reyes, miren, en vez de tomar ejemplo del último rey, el último gran reformador, ¿qué creen que hicieron? Hicieron todo lo malo. Y, y el pueblo, pues sufre. Se llevaron, se llevaron piezas, o sea, lo último de oro que había en el templo, se lo llevaron bronce, las piezas grandes, lo hicieron pedazos, precisamente para poder transportarlos. O sea, dejaron en desolado. Y dice que nada más se quedaron un pequeño remanente. Ahí dice los pobres. Los- Supongo yo que pues, para que quedaran ahí a cuidar, no sé para qué lo dejaron. Bueno, este, esta historia, esta historia, hermanos, sucedió hace pues, unos 2600 años. Eh, es, ah, ¿Y dónde creen que fueron? A una ciudad ignorante completamente de la palabra de Dios, totalmente ignorante. Y, y miren, yo fui a componer mi máquina y le dieron un reseteo. Y en mi máquina tiene un programa que muchos de aquí, los que predican, lo utilizan. Se llama S-Word is Word. No sé si se pronuncia. Y, y obviamente en el reseteo se fue. Y entonces yo le dije, bueno, ¿y qué pasó con mi programita? Porque yo prácticamente tengo una compu y es que lo que más ocupo nada más es, ¿para qué? Para compartir. Y le dije, ¿y ese programa qué pasó? Ah, yo vi, pero, o sea, el ingeniero, ¿no? Se expresó de una forma así, déspota, vulgar, de ese programa, de la Biblia. No sé si le han pasado a usted así también, de que la, es- estamos viviendo un tiempos de inmoralidad, de, de desprecio por la palabra de Dios. Esa es la verdad. Y, y el pueblo judío, acostumbrado a adorar al Señor, acostumbrado a cantarle, tal vez de manera así religiosa, pero de todas maneras tenían un sistema de vida. Había
cierto temor. Sin embargo, eh, y ellos se fueron en la Babilonia, una ciudad completamente ignorante de la palabra de Dios. Y yo les hago una pregunta en esta mañana, ¿será igual con lo que está pasando hoy, con lo que estamos viviendo? Sí, completamente. Estamos viviendo, estamos en medio de una sociedad ignorante de la palabra de Dios. Hermanos, eh, el hecho de que se hayan ido, eh, yo quiero formular una pregunta. ¿Qué importancia tiene para nosotros saber que el pueblo judío se fue deportado, fue esclavizado para Babilonia? ¿Qué importancia tiene para nosotros? Y la respuesta es que este evento testifica la soberanía y la fidelidad de Dios. Hermanos, miren, eh, yo les decía a algunos hermanos que yo me, me enfrasqué en ser como un activista, ya conociendo la palabra de Dios y, y ante las cosas que están sucediendo, me casi fui como un activista político a todo lo que ponían el mundo. No, que miren que estos gobiernos que está pasando acá y que quieren, ahí le doy un like y le doy un like. Y es como y, y- y es como ser partícipe. Y miren, hermanos, Dios tiene todo el control, ¿sí o no? O sea, esto debemos estar seguros que Dios tiene todo el control, todo lo que pasa. Ah, que el gobierno está dando eh, unos chips, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Está dando chips. Y a veces decimos, hasta aconsejamos, no, 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 ni lo agarres ese chip, porque ese chip es para que te controlen políticamente. ¿No he escuchado eso? Entonces, mire, o sea, y ahí ya es parte ya de hacer activismo político. Y nosotros no nos mandó al Señor a ser activistas políticos, ¿verdad? No, a nosotros el Señor nos mandó a ser, estamos viviendo aquí en este mundo, estamos viviendo en esta tierra. Vamos a ponerle que este tiempo que estamos viviendo es como si tuviéramos, como si fuera Babilonia de aquel entonces. Aquí, miren, hermanos, aquí, gracias a Dios nos permiten escuchar la palabra, congregarnos. Pero también el gobierno permite que se junten, hay iglesias, ven que hay iglesias de homosexuales, hay iglesias y también el gobierno les permite que cualquier pueda hacer su grupo porque hay libertad. Y eso es gracias a Dios, pero todo eso Dios tiene el control, como lo vamos a ver. Eh, Dios, hermanos, Dios prometió maldición, ¿verdad? Su pueblo rebelde, él prometió maldición para enjuiciar el pecado, pero también prometió bendición para tener misericordia de quien él quiso tener misericordia. Lo acabamos de, vimos en Romanos 9, del 15 al 16, que Dios es soberano. Dios es soberano. Él tiene todo el control y Él decide de quién tiene misericordia, ¿verdad? Eh, pero también, bueno, ahí no vamos a meter. Dice Romanos 9:16 que Él es soberano y Él decide de quién tiene misericordia, ¿verdad? Bueno, este hecho, hermanos, el hecho de que se fueron de captivos, que fueron como esclavos a Babilonia, eh, fue un hecho, Dios lo prometió, Dios lo cumplió, pero también Dios lo regresa. Y de ahí sale nuestro tema.
la reconstrucción espiritual. Hermanos, miren, el pueblo de Israel, esclavizado, duró, la esclavitud en Babilonia duró 70 años. Y durante esos 70 años, pues la pregunta es, ¿siguieron adorando al Señor o no siguieron adorando? A ver, piénsenle, ¿siguieron adorando o no siguieron adorando? Claro que sí, siguieron adorando al Señor. Claro que sí. Nada más que no tenían un templo como antes, sino que supongo yo que hacían grupos pequeños para leer la Torá, para leer los profetas y para acordarse de su anterior país. Y lo vemos en el Salmo 137, cómo cantaban. Entonces, mis hermanos, yo creo que de ahí, han escuchado hablar el término sinagoga, que sinagoga es un lugar donde se podían congregar. De ahí, en Babilonia, se inició, de ahí surgieron las sinagogas, las cuales eran lugares de reunión donde los creyentes judíos leían la ley de Moisés, meditaban, oraban, cantaban al Señor y clamaban por justicia. Hermanos, miren, en el exilio, vemos un prototipo de la iglesia invisible, dispersa, que al mismo tiempo está unida por una fe común en el Mesías Jesucristo. Veamos Efesios 2:18. Efesios 2:18 dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Verso 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermanos, Dios tiene el control de todo, mis hermanos, y Él actúa soberanamente como Él quiere, cuando Él quiere, con quien quiere. Él quiere, Él hace, hermanos, ¿por qué? Simplemente porque Él es el reina. Reina. Amigos y hermanos, la Babilonia de hace 2600 años, como les decía, es el mismo sistema actual de nuestro mundo. Y la pregunta es, ¿cómo podemos ser pueblo de Dios en una cultura que no adora a Dios? ¿Cómo podemos ser pueblo de Dios? Y miren, los invito a leer Jeremías 29. ¿Cómo podemos ser pueblo de Dios en una cultura que no adora a Dios? Ellos tenían que ser pueblo. Dice Jeremías 29:1. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Hermanos, la instrucción que sigue en el verso 2, en el verso 4, llega la instrucción, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad. Y luego
Se ponen, ¿qué dice ahí? ¿Qué? Hermanos, ¿qué no se supone que no se supone que fueron forzados a de donde estaban en Jerusalén a Babilonia por medio de el por medio a la fuerza? ¿Qué no se supone que así fue? ¿Eh? Así fue, ¿verdad? Así fue. Sin embargo, mis hermanos, aquí dice su palabra, dice que yo, ¿verdad? Dice su palabra que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Entonces, ¿quién lo hizo? ¿Eh? Dios. Dios lo hizo. Simplemente los babilonios fueron nada más que instrumentos, instrumentos para ejecutar ¿qué? Su, su palabra. Fueron instrumentos para ejercer juicio, juicio contra, contra, contra contra su pueblo. O sea, es que nosotros creemos, es que tenemos una idea así romántica de que Dios nos ama. Y efectivamente es cierto, ¿no? Pero también el que ama, dice la palabra que el que ama, disciplina. Y él utiliza los medios como quiere, ¿verdad? Eh, Muchas veces nosotros, ahorita Dios nos está hablando, ¿verdad? Dios nos está hablando. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Cuidado de aceptarlo. Entonces, el primer punto que tenían que hacer era, deben renovar su visión de Dios, deben recordar quién es Dios y deben reconocer la soberanía de Dios. Miren, ellos los quitaron de su sistema de confort y ahí en esa deportación había gente pudiente, gente, dice ahí, principales, y gente muy inteligente también. Y ahí, ¿se acuerdan de Daniel? Ahí también fue el jovencito Daniel. Gente, príncipes. Algunos los mataron, como lo acabamos de leer, y otros fueron para servir a Babilonia. Pero el primer punto es que tenían que recordar todo es soberano. Recordemos, imaginémonos ahorita en la actualidad. Imaginemos en la actualidad. O vámonos mientras iban caminando. Recorrieron más de 1,600 kilómetros de Jerusalén a Babilonia, son más de 1,600 kilómetros. Y vamos a entrevistarlo a cualquiera de ellos. ¿Qué dirían? A ver, José, ¿por qué se van a Babilonia? Y tal vez la respuesta sería, no, porque Nabucodonosor nos venció y por eso vamos para allá, ¿verdad? Podían pensar. Ahora nosotros en nuestra vida, en nuestra Babilonia que estamos viviendo, y la pregunta es, ¿y por qué está tu condición actual así? ¿Qué diría? Ah, no, que es por culpa del sistema, es por culpa de Trump, que así ponen ahorita. Es por culpa de nuestros gobernantes. Pero nadie, fíjense hermanos, nadie se pone a pensar cómo está nuestra condición. Jamás, me incluyo, jamás nos ponemos a pensar que si nuestra situación actual espiritual está así, ¿por qué? Pues no es por culpa del medio ambiente, de nada, sino que es por culpa de nosotros. Siempre nos excusamos, siempre le echamos la culpa al otro, pero no, tenemos que reconocer la soberanía de Dios. Dios es soberano. Él decía que hizo que Él fue el que los transportó.
Hermanos, si vamos a ser un pueblo de Dios, si queremos influenciar a esta sociedad, dice, usted quiere ser influencia en, en su entorno. Yo digo que sí, ¿no? Porque a eso nos llamó el Señor, a hacer influencia, a hacer sal, a hacer luz, ¿o no? Entonces, cuál es el primer paso que tiene que hacer? Reconocer la soberanía de Dios. Él es soberano. O sea, y el reconocimiento de la soberanía de Él no nada más es de hablar, sino de hacer. ¿Entienden? Es de hacer. Eh, Número dos, ya que aprendimos que Él es soberano, entonces debemos de estar seguros que Él tiene todo el control. Porque a veces esto debemos de estar seguros que Él tiene todo el control. Ese es muy fácil. Pero ¿qué creen? Se nos olvida. Se nos olvida. Hermanos, no importa lo que haga el mundo, Dios lo va a encauzar para su favor. Escuchen, no importa lo que haga el mundo, Dios lo va a encauzar para su favor. Hermanos, Dios es el único que escribe derecho sobre los renglones torcidos del mundo. Todo lo que haga el mundo, todo lo que se haga, va a ser siempre a su favor de Él. En serio, mire, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, en Lucas 2:1, ustedes saben, no se lo voy a leer, ya saben, cuando se hizo el censo, ¿verdad? Se hizo el censo, fíjense, los historiadores romanos, muchos creen que ese censo fue antieconómico. ¿Qué quiere decir eso? Que se gastó mucho para los resultados. Iba a decir lo que se está, iba a decir otra cosa. O sea, lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? Que se invierte bastante para los resultados que hay. Y eso fue el censo. ¿Y cuál fue el objetivo? El objetivo fue recaudatorio, ya todos lo sabemos, ¿verdad? Fue para recaudar impuestos, para saber cuánto tengo y que puedan ser, y que se pueda recaudar más. Pero ¿qué pasó? Que todo se hizo, ¿para qué? Para que la profecía, para que José se pudiera trasladar a Belén y que ahí en Belén con su esposa, y ustedes saben que María, su esposa, ya estaba encinta, y que precisamente en Belén, en los días del censo, Jesús naciera. ¿Para qué? Para que la profecía. Entonces Dios tiene todo el control. Entonces, ¿qué es lo que pasa y todo? Nosotros no debe de preocuparnos, ¿verdad? Y fíjense, eh, las carreteras, ¿han escuchado el término de que todos los caminos conducen a Roma, verdad? ¿Y cuál fue el objetivo del imperio? El objetivo del imperio fue precisamente para que estuviera más comunicado. Y es verdad. ¿Sabían ustedes que el progreso significa abrir carreteras? Entonces, eh, pero, pero miren, los emperadores dijeron, vamos para que estemos bien comunicados. Pero saben, por esas carreteras precisamente se llevó a cabo el evangelio. O sea, en esas carreteras, Santiago, por ejemplo, Santiago, el apóstol Santiago, se cree que llevó el evangelio hasta Francia, España, todos esos lugares, porque ya había carreteras, ¿verdad? Entonces, eh, ¿por qué en el primer siglo, ustedes saben también que
los primeros cristianos fueron, fueron exiliados también, ¿verdad? Los sacaron de Jerusalén y se fueron a muchos lugares. Fueron exiliados. Bueno, y a veces decimos, bueno, pero por qué Dios permite tanto sufrimiento? ¿Por qué? Si es su pueblo. Pero resulta que en el año 70 llegan los romanos y arrasan con el templo. Otra vez lo vuelven a pulverizar, ¿verdad? Entonces, pero en ese momento ya no había ningún cristiano, ya no había nadie. La iglesia ya se había extendido. ¿Se pueden imaginar que estuvieran los cristianos ahí? Muchos piensan que en ese momento la iglesia incipiente se hubiera desaparecido. Entonces, Dios tiene todo el control. Dios no ha perdido el control. Dios les dice que los judíos estaban ahí porque Él así lo quería. Y de igual manera estamos donde estamos porque Dios así lo quiso y no es casualidad. Usted y yo estamos en este lugar porque Dios así lo quiso, ¿verdad? Dice el verso Jeremías 29, verso 5. Dice la instrucción. Recuerden, vamos a extrapolarlo, que Babilonia es los tiempos que estamos viviendo ahorita. Nosotros somos exiliados. Y la pregunta es, ¿estamos muy lejos de los judíos de aquel entonces? Sí, muchos de aquí sí. Muchos de los que estamos aquí sí. No hay, la situación espiritual es casi igual como los judíos que se fueron exiliados. Dice la instrucción, verso 5, edificad casas. ¿Qué habla de qué? Eso de edificar casas nos habla de que, o sea, adelante, sigan adelante, trabajen, edificad casas y habitadlas. Plantad huertos y comed del fruto de ellos. Miren, los que saben bien, muchos de los que han sembrado un árbol frutal, va a dar mañana, ¿no? Tardan 3, 4 años. Y eso habla de que, sí, saben que esos profetas que les dijeron, no, no pasa nada. Yo les invito a que lo lean. Eh, los demás profetas, no, no pasa nada. En 2 años Dios va a volver a regresarlos. Pero aquí le está diciendo, plantad huertos y comer del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Miren, no van a estar un rato. Aquí van aquí. Muchos fueron 70 años. Es una vida. Es una vida. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas. Dice, y multiplicaos ahí y no disminuyáis. Hagan, en pocas palabras, hagan su proyecto de vida. Hermanos, si vamos a ser un pueblo de Dios en una cultura que no conoce a Dios, primero tenemos que renovar nuestra visión de Dios, tenemos que reconocer que Dios tiene el control y tenemos que ser también responsables. Hermanos, eso de es mezclarnos con la cultura. Eso, casaos, dar sus hijos en casamiento, siembren huertos, hagan un proyecto, Dios les estaba diciendo, mézclense. No quiere decir que adopten las costumbres paganas del pueblo babilónico, sino que hagan vida en medio de la maldad. Lo mismo sucede con nosotros. Tenemos que hacer nuestras vidas
Tenemos que hacer, nuestras vidas comunes, pero diferentes, como lo vamos a ver posteriormente. Eh, Trabajar honradamente. ¿Sabían ustedes, mis hermanos, que la palabra profesión si ustedes lo investigan, la palabra profesión proviene de un término evangélico? Ahorita no les quiero ver la etimología, pero ustedes véanlo. La palabra profesión es una palabra evangélica, es palabra protestante. Eh, los, el único, de todas las culturas, el trabajo nada más ha sido sagrado para los cristianos. De las demás culturas, el trabajo lo ven como un castigo. Miren, apenas acaba de legislar, querían, querían hacerlo, bueno, está bien, por un lado, ¿no? Pero querían hacerlo la semana, casi como Estados Unidos, una semana, o sea, nada más de lunes a viernes. Eh, Sobre todo, yo sé que hay algunas profesiones que así trabajan, pero lo querían generalizar todo, lunes a viernes. Y, son 48 horas, ahorita ya quedaron en 40. Pero hay quienes que lo quieren reducir, hay iniciativas que lo quieren reducir, quitarle días, echarse 3, 4 días y trabajar 3 días. ¿De veras? Pero el único pueblo que para que el trabajo es sagrado es nada más para el pueblo cristiano. Entonces, ellos tenían que trabajar, pero ser diferentes completamente. En pocas palabras, tenían que ser de bendición. También Dios les estaba diciendo, ¿saben qué? Casaos, engendraos hijos e hijas, dan mujeres a vuestros hijos y dan maridos a vuestras hijas para que tengáis hijos e hijas y multiplicaos y no os disminuyáis. Tenían que ser, el pueblo de Dios tenía que ser de bendición. Nosotros como cristianos tenemos que ser de bendición. Miren, ese rollo de que los cristianos somos trascendentales y que los cristianos nos respetan, miren, ese es un rollo, ese es un cuento, ¿cómo se llama? Un cuento ¿cómo es? ¿Perdón? Un cuento guajiro. Los cristianos, los cristianos somos odiados. Si usted, si usted siente que lo respetan y que lo quieren. O sea, entendámoslo también eh, desde la perspectiva espiritual. También veamos, porque yo sé que hay cristianos que son también trascendentales, son respetados, pero en la mayor parte, por nuestra forma de ser, miren, no nos respetan, nos odian. Si usted cree eso, entonces pues algo está mal. Tal vez está siendo mezclado con los demás, pero si usted quiere vivir una vida diferente, seguramente va a ser odiado. Esa es la realidad. Miren, el Salmo 137 era un salmo que cantaban en las sinagogas. Pero, pero fíjense cómo cantaban. Dice, Salmo 137, dice, junto a los ríos de Babilonia, ¿se acuerdan en los años 70? ¿Quiénes vivieron una vida de los 70? Yo 70 era niño. ¿Quiénes eran jóvenes en los 70? ¿Se acuerdan de que había una canción que se llama Los ríos de Babilonia? Yo lo escuchaba yo y tiene lo quería poner. Tiene un buen ritmo, pero no sabía que realmente era una, una canción. Y lo sacaron de la Biblia. Dice, junto a los ríos de Babilonia
Allí nos sentamos, póngale usted música, ya lo conoce la musiquita. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Ya, fíjense cómo ser pueblo se acordaban de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestras arpas. Y los que habían llevado, y los que nos habían llevado cautivos, nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado, nos pedían alegría, diciendo, cantadnos alguna de los cánticos de Sión, como burla. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Pero en ese mundo, yo creo que cuando cantaban esas canciones, no habían descubierto la carta de Jeremías. Se les olvidó. Miren, ¿saben cómo termina este Salmo 137? En el verso 9 dice, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Para demostrar el dolor que sentían. Pero no, tal vez no se había descubierto esta carta. Dice el verso 29:7. Dice, no solo tenían que ser, fíjense, tenían que reconocer la soberanía de Dios. Es decir, que lo que está pasando, Dios es soberano, Dios tiene todo. Aparte tenían que reconocer que Dios tenía el control. Tenían que ser de bendición. Y ahora, en quinto lugar, tenían que procurar, debían orar por ella. O sea, en los primeros días de cristiano, bueno, yo sé que usted tiene una persona, yo sé que usted yo no creo que solamente, yo creo que usted tiene una persona que siente así como no sé si pena, eh, no sé si, ¿cómo sería la palabra? Que le dijeran, ¿sabes qué? Tienes que orar por ella, tienes que orar por esa persona, tienes que hablarle de mí. Que dijeron la orden así, tienes que hablar de mí. Pero a él, sí, a él tienes que orarle. A él tienes que hablarle de mí. ¿No se encontraba esa disyuntiva? Yo creo que sí, ¿no? ¿O solo yo? Entonces dice, y procurar la paz de la ciudad a la cual, fíjense, os hice transportar. Y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros. Miren, no tenemos que orar. ¿Usted quiere paz? ¿Eh? ¿Quiere tener paz? Pues, ¿qué tenemos que hacer? Orar. No solo, o sea, cuando nos pide orar por la ciudad, orar por San Cristóbal, orar por las autoridades. ¿Cuántos de ustedes lo hacen? Orar por las autoridades, orar por este, eh, el sistema político, orar por los policías. Tenemos que orar por nuestro país, tenemos que orar por ellos. ¿Saben por qué? Porque a través de esa oración, dice ahí, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Se pueden imaginar? No sé si hay alguno como su pastor que se volvió activista. No sé si hay aquí alguien como su pastor que un tiempo se volvió activista. No sé. Pero si hay, pues eh, tenemos que cambiar, ¿verdad? Dice Tito, acompáñenme en Tito 2:10. Tito 2:10. Dice Pablo a su pastor Tito, esto enséñales, no defraudando. ¿Qué es
¿Alguien sabe el sinónimo de defraudando? No robando, pues, sino mostrándose fieles en todo. En todo. Una parte, no en todo. Para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hermanos, fíjense cómo debemos de comportarnos en esta Babilonia que estamos pasando nosotros. No, no defraudando, sino mostrándonos fieles en todo. Pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo es para que adornemos la doctrina. Muchos de los que estamos acá, me incluyo, fíjense, me incluyo, que en vez de adornar la doctrina, o sea, ¿cómo sería? O sea, adornar la doctrina es que tu presencia esté bien. ¿Cómo sería alguien que está adornado? ¿Eh? Una persona así bien adornada, bien ataviada con joyas y todo, ¿no? Y se da cuenta, mira qué elegante, qué es, cómo está de elegante la persona. Ahora, hablando espiritualmente, ¿pueden pensar? Entonces, y muchos de los que estamos acá, en vez de adornar la doctrina, somos, o sea, no sé, cuál sería lo antónimo de adorno. O sea, con una ropa así, todas, bueno, toda sucia, arrugada, sus cabellos todos alborotados. Cuando habla, en vez, parece que se destapó una cloaca. ¿Sabe? Muchos de esos somos aquí en vez de adornar. Porque no somos, o sea, no nos mostramos fieles. Aquí dice fieles en todo, para que todo adornen la doctrina. ¿Se dan cuenta, hermanos? La importancia, todo esto cuesta. O sea, ustedes creen que para adornar la doctrina, creen que es fácil. Pero esto cuesta esfuerzo, cuesta trabajo, duele. Miren, si usted a sus amigos le dice, miren, ¿cómo es usted esto? Y que le den los lisonjeos y que usted deje lisonjearse y que diga, sí, la bendición de Dios, miren, o sea, que no se malinterprete, sí, sí también, pero si usted quiere buscar a Dios, seguramente lo van a odiar. Dice Tito, primera de Timoteo 2:1. ¿Cómo ser pueblo de Dios? ¿Cómo ser pueblo de Dios en un mundo que desconoce a Dios? ¿Cómo ser pueblo de Dios? Dice Tito 2:1, exhorto ante todo a que se hagan, ¿qué? Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos, o sea, nada más por una persona, ¿verdad? Por todos, aunque no te guste. Precisamente yo pienso que el que piensa en alguien en que es difícil compartirle el evangelio. Piensa en alguien que te rechaza constantemente. Piensa, yo ya ahorita ya sé quién es esa persona. ¿Y qué tengo que hacer? Exhorto a todos los que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, incluyendo a esa persona. Y luego continúa, por los reyes, en este caso por los presidentes, por el presidente, por la presidenta de la República, por los gobernadores de nuestro estado, por los presidentes municipales,
y por todos los que están en eminencia, por los policías. Pero fíjense que debemos de orar por ellos, pero, ¿cómo dice ahí? ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Nos conviene orar, nos conviene orar. Y eso es lo que le estaba diciendo Jeremías al pueblo, tienes que orar por ellos. Y es lo que nos dice a nosotros, amigos y hermanos, que debemos de orar también por las autoridades y por todos. Dice el verso 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Esto es bueno. El deseo de Dios. Ustedes saben que dice la Biblia que Dios no quiere que nadie perezca, ¿verdad? ¿O sí? ¿Cuál es? El Señor no quiere que nadie perezca. El Señor quiere que todos los que me están escuchando, los que me están viendo en la internet, y si no conocen a Dios, Dios no quiere que nadie perezca, que todos lleguen al arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, pero nosotros tenemos que ser adorno también. Dice el verso 4, el cual quiere, 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y por eso nosotros hermanos como cristianos, no podemos participar, aunque nos digan cobardes, pero no podemos participar nosotros en revoluciones. No podemos participar en revoluciones, no podemos ser rebeldes ante una autoridad. ¿Saben cuándo se nos permite que seamos rebeldes, desobedientes a la autoridad? Es cuando se nos prohíba congregarnos. Ese sí es porque si no, entonces haríamos, haríamos más caso a Dios, al hombre que a Dios. ¿Y cuál es la constante? Que tenemos que ser más fieles a Dios que a los hombres. Si un día llegaran a prohibirnos congregarnos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a obedecer? No. Claro que por el hecho de esa desobediencia va a haber consecuencias. Tal vez los cancelen, qué sé yo, pero ahí es donde diríamos, vamos a salir, ahí están las pruebas. ¿Va a llegar tiempo? No sé, pero puede que sí, ¿verdad? Y no sé si por eso estamos haciendo este tipo de, este mensaje que estamos dando el día de hoy. No lo sé. Entonces, pero hay esperanzas. Volvemos en Jeremías 29:10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, ¿qué dice? Fíjense la esperanza. Yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Entonces, miren, Jeremías, ustedes vean la historia, Jeremías, ¿se acuerdan de esos pobres que quedaron cuando fueron deportados y se quedaron unos pobres en Jerusalén? Jeremías fue precisamente a predicar en ese lugar. Cuando la carta llegó a los que estaban, a los deportados de Babilonia, dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar donde estaba profetizando Jeremías. Verso 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
Hermanos, el día de hoy estamos preparando nuestro corazón, no sé, ¿se acuerdan que estamos en el camino? Vamos a poner Babilonia, es este mundo que estamos aquí en este lugar. Lo hemos cantado, este mundo no es mi hogar. No, este mundo no es mi hogar. Somos peregrinos simplemente. Y vamos a nuestra ciudad celestial, que es Jerusalén. Y efectivamente, fíjense, ¿se acuerdan de, ¿se acuerdan de Daniel? Daniel también fue uno de los jóvenes que fueron llevados a Babilonia. Y, y, y Daniel eh, duró como sirviendo a todo en esa área, duró sirviendo más de 80 años, le sirvió a varios reyes. Primero en la Babilonia, los babilonios, se levanta un hombre que se llama, un medo que se llama Ciro, y a través de Ciro ya se da el regreso de nuevo. Y entonces, toda esa historia que viene viene en la Biblia y viene también en los libros que no son bíblicos. Daniel fue uno de los que fueron dispersados y él tenía acceso a la biblioteca. Daniel 9:1. Daniel 9:1. Yo vi un reportaje de que el pueblo de Dios no tiene historia y que los árabes son los que tienen más historia. Miren, los árabes se han dedicado a destruirlo. La biblioteca la biblioteca de Babilonia, no, hombre, es tremendo. Muchos volúmenes y fueron quemados precisamente por los conflictos que han habido en ese lugar. Dice Daniel 9:1, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Dice, él abrió, estuvo checando ahí y vio la profecía, 70 años. Entonces dice el verso 3, y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscando en oración y ruego, en ayuno, en silicio y en ceniza, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas, no hemos obedecido. Y es una oración grande de Daniel. Hermanos, Dios tiene todo el control. Tiene todo esto. Y mire, los, los, los babilonios cometieron juicio. Dios levanta un hombre, Ciro, el persa, y arrasa con los babilonios. Y los babilonios y los persas son arrasados precisamente por los griegos. Y los griegos son arrasados por los romanos. Miren, pero todas estas civilizaciones han caído bajo el juicio de Dios también. Entonces, Dios tiene todo el control. Vamos aterrizando. Jeremías 29:14. Dice, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arroje, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Con todo esto, quién hizo todo? El Señor. Hermanos, eh, nosotros en nuestra Babilonia tenemos que
reconocer, tenemos que tener otra nueva visión de lo que es Dios. Miren, hermanos, ustedes saben que en nuestra adoración, en nuestra adoración, eh, se demuestra, ¿no? Nuestra adoración a Dios se demuestra, ¿sí o no? Se demuestra. ¿Cómo está tu adoración? Hay dos formas de adoración. Una como Caín o la otra como Abel. Y si tu oración es como Abel, se demuestra, se demuestra. Y yo no voy a, ustedes saben perfectamente bien, para qué yo sé que ustedes ya estamos grandes, entendemos todo esto. ¿Cómo es tu adoración? Pones en primer lugar a Dios. Ponemos en primer lugar a Dios. Entonces, si no es así, tenemos que renovar nuestra visión de Dios. Tenemos, tenemos que saber que Él tiene todo el control. O sea, que pase lo que pase, Dios tiene todo el control. Tenemos que asumir una responsabilidad. Tenemos que ser hombres diferentes, que adornemos la doctrina. Pero si tú eres un joven que no trabajas, ¿será que está adornando la doctrina? No, tenemos que pedirle a Dios, pero pastor, yo no encuentro trabajo. Ah, si sales a buscar queriendo no encontrar, dice mi hermano, están vendiendo ese terreno. Pregúntale si quiere vender o no quiere vender. Si quiere vender, tiene que dar un precio accesible. Pero si no quiere vender, da un precio este, alto, elevado, ¿verdad? Entonces, ¿quieres trabajar? ¿De veras quieres trabajar? ¿De veras quieres ser luz? ¿Adornar? ¿De veras? Si es nada más de que quieras, ¿verdad? Yo les he dicho que aquí la persona que no trabaja y que quiera servir al Señor, pues simplemente, lo siento mucho, no puede ser, ¿verdad? ¿O sí? Díganme, no, no, tenemos que adornar la doctrina, tenemos que asumir nuestra responsabilidad, tenemos que ser instrumentos de bendición, debemos de orar por nuestro país y debemos también de ser intercesores, es orar, ¿o no, hermanos? Vamos a Mateo 15:14. Dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿De quién es? El pastor, ¿no? O los pastores. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Es, es para mí nada más? Para todos, ¿no? Dice, una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Miren, hermanos, son tiempos eh, como, tal vez yo sea como Jeremías. Bueno, pero es que es la palabra, no, o, o, o es de mi autoría. O sea, son tiempos peligrosos, son tiempos difíciles, pero Dios tiene todo el control, ¿verdad? O sea, que dijera yo, no, que las cosas van a cambiar, que va a ser de pura bendición y que esto y que lo otro, esos no les crean. Esos que dicen pura bendición, no les crean, son los profetas. Y ya saben
¿Qué les sucede a estos profetas? Dios los condena. Eh, tenemos que, miren, el mandato, chequen el Sermón del Monte, ahí lo chequen en su casita, y se van a dar cuenta que este mandato de ser luz es el más importante. Todos son importantes, pero este es lo más importante, que debemos de ser luz para que adornar el Evangelio. La pregunta, ¿es fácil? Hermano, no es fácil, no es fácil. ¿Alguien ha visto ustedes una escultura de Miguel Ángel? ¿Alguien lo ha visto? Se me pasó pedirle aquí a nuestro hermano, que nos proyectara una escultura de Miguel Ángel, o un Rembrandt, o una pintura de Rembrandt, una pintura, a ver, sí, un el padre del renacimiento, el padre, sí, hay un hombre que se llamaba Pierre Auguste Renoir, es el padre el impresionismo, pintura, el Miguel Ángel. Miren, hermanos, para, ustedes pueden imaginarse, para sacar esa belleza de un Miguel Ángel, o sea, se pueden imaginar cuánto dolor, o sea, el cincel con el martillo y estar, ta, 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 y sacar esas imágenes. ¿Creen ustedes que es fácil? No, cuesta mucho dolor. Este, este señor, Pierre Auguste Renoir, que es el padre del impresionismo, vivió en sus últimos años con artritis reumatoide severa. Su cuerpo se deformó, perdió movilidad en las manos. El dolor era constante, pero nunca dejó de pintar. Se dice que se ataba los pinceles a los dedos con vendas para no soltarlos. Sus asistentes lo ayudaban a posicionarse frente al lienzo, pero el gesto de la pincelada era solo suyo. Reynaud decía, el dolor pasa, la belleza permanece. Y así fue incluso cuando el cuerpo ya no respondía. El color seguía fluyendo, escenas luminosas, cuerpos suaves, alegría suspendida en el tiempo. Hermanos, para adornar la doctrina, para hacer adorno al Evangelio, no es fácil, cuesta. Pero cuesta porque a veces hay que renunciar a muchas cosas. ¿Están dispuestos ustedes a renunciar y verdaderamente ser adorno al Evangelio? Pues vamos a pedirle a Dios, ¿verdad? Se pueden poner de pie. Padre, bendito sea Señor. Gracias, gracias te doy en esta mañana, tarde que nos diste, Señor. Padre, Padre, te doy gracias primeramente porque nos salvaste. Gracias por ser uno de tus elegidos. Gracias te doy por esta iglesia también elegida por ti, Señor. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Padre hermoso. Pero también reconocemos que el trabajo, el recorrido es grande, Dios. Pero
Pero sabemos, Padre, que tú también nos puedes ayudar. Sabemos, Señor, que tú puedes ayudarnos, Padre hermoso. Padre, en esta mañana te reconocemos, Padre. Reconocemos tu soberanía, Señor. Reconocemos que tú tienes todo el control, Padre, sobre nuestras vidas y del mundo y de los tiempos. Tú lo tienes todo, tú tienes todo. Padre, también reconocemos que debemos de ser responsables en esta sociedad, hacer nuestro trabajo bien para adornar tu doctrina, Señor. Padre, también te pedimos que nos ayudes a hacer luz, a orar, Padre, a siempre orar, no solo por nuestros hermanos, y orar también a los que nos odian, Señor. Orar por las autoridades, orar, Señor, siempre. Padre, muchas gracias. Gracias te damos, hermoso Dios, en esta tarde. Síguenos ayudando, por favor. Síguenos ayudando, síguenos dando fuerzas. Síguenos, por favor, te pedimos, Padre hermoso. Ayúdanos, Señor. Bendito seas, Señor. Gracias. Hermano, aquí soy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor restaurando cada parte de mi ser. Una vez más, aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor restaurando cada parte de mi ser. Aquí soy, tú conoces lo que hay en mi interior, tú conoces lo que hay muy dentro de mi corazón, donde nadie más me puede comprender. Dile al Señor, ayúdame, Señor, toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Una vez más, aquí soy. Aquí soy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy, aquí estoy. Tú conoces
conoces lo que hay muy dentro de mi corazón, donde nadie más me puede comprender. Ayúdame, Señor, toma mi necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús, y ayúdame, Señor. Toma mi necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Dile, toma mi ser, toma mi ser, Señor Jesús. Última vez, toma mi ser, Señor Jesús. Tómanos a ser, Señor. Tus manos, Señor. Estamos de pedido a mis hermanos. Dios los bendiga.